Hace más de 2300 años se nos enseñó que la democracia significaba poder para el pueblo, libertad, el derecho a elegir, a hablar, a votar. Pero, ¿y si ese voto nunca fue realmente tuyo? ¿Y si la ilusión más grande de control no fuera una cadena o una prisión, sino dejarte escoger entre dos caminos que otro trazó? ¿Y si la elección no fuera un derecho, sino un mecanismo de obediencia disfrazado de libertad? Platón lo vio venir. El padre de la filosofía occidental vivió el colapso de Atenas, una democracia que se desmoronó bajo el peso de su propia arrogancia. Y no, Platón no celebró la democracia, la descompuso con precisión quirúrgica y reveló una verdad tan peligrosa que aún hoy muchos se niegan a escucharla, porque desafía todo lo que creemos sobre ser libres. Platón no odiaba la libertad. Temía lo que sucede cuando la libertad pierde el control. Observó cómo Atenas le entregó el micrófono a la multitud, y la multitud lo usó para asesinar a su maestro, Sócrates. Un hombre de razón, lógica, pensamiento incómodo. No fue un tirano quien lo mató, fue el pueblo. Esa fue la revelación de Platón. Cuando todos tienen poder pero no sabiduría, los sabios callan y los ruidosos gobiernan. Lo llamó el nacimiento de una tiranía disfrazada de libertad, y aquí estamos, más de 2000 años después, aún llamándolo libertad, aún creyendo que tenemos el control, aún confundiendo ruido con verdad. ¿Votas? Claro, pero ¿eliges a tus líderes o simplemente escoges entre dos máscaras bien pulidas fabricadas por la misma maquinaria? ¿De verdad crees que la democracia te protege o simplemente protege al sistema haciendo que sientas que formas parte de él? Tu voz solo cuenta si repite lo que la mayoría quiere oír. Si no, te etiquetan: amenaza, extremista, anti-algo. En el mundo de Platón, eso no es democracia, es ilusión colectiva. Un espejismo donde las emociones vencen a los hechos y la popularidad reemplaza a la verdad. Él advirtió: el pueblo siempre elige al mentiroso más encantador, porque la multitud no quiere sabiduría, quiere consuelo. No desea la verdad, sino una mentira bien dicha envuelta en orgullo nacional. El pueblo quiere sentirse visto, no desafiado. Por eso elegimos a actores, no a líderes, influencers, no filósofos, hombres que nos repiten lo que ya creemos y nos venden la fantasía de que importamos. Esto no es nuevo, solo es más ruidoso, porque ahora tus miedos son analizados por algoritmos, tu indignación es convertida en clics. Tu voto es modelado, simulado y optimizado antes de que tú mismo sepas a quién elegir. Platón lo vio sin internet, sin encuestas, sin redes sociales. Solo observó a la multitud y su sombra, su hambre, su peligro. Por eso no confió en la democracia, porque se convierte en una mentira seductora cuando crees que la multitud es sabia. Pero la multitud no piensa, siente, reacciona, imita. Y así es como muere la libertad. No con tiranía, sino entre aplausos. Y ahora la pregunta incómoda: ¿realmente eres libre? ¿O simplemente votas por la versión de la jaula que parece menos opresiva? Porque la democracia, tal como te la enseñaron, no es libertad, es su espectáculo, es su disfraz, y una vez que ves el guión, ya no puedes aplaudir. Platón no hablaba desde una torre de marfil. Vio con sus propios ojos cómo se derrumbaba la democracia de Atenas. Una ciudad que fue el faro del pensamiento, la civilización y el arte, terminó devorándose a sí misma por confundir la popularidad con la verdad, el entretenimiento con la sabiduría, la libertad con el caos. Lo que descubrió no fue solo una crítica política, fue un diagnóstico psicológico de la masa. En su obra maestra, La República, Platón no elogió la democracia, la desmanteló. La describió como la forma de gobierno más seductora y a la vez más inestable. Una sociedad donde la gente confunde libertad con sabiduría, igualdad con verdad. Advirtió: la democracia inevitablemente desemboca en la tiranía, no por error, sino por diseño. Su metáfora más inquietante fue la del barco. Imagina una nave en alta mar, donde cada marinero cree merecer ser el capitán. Gritan, discuten, pelean por el timón. Pero ninguno ha estudiado las estrellas, ni conoce las corrientes, ni sabe leer una brújula, solo saben gritar. El verdadero navegante, el filósofo, es ridiculizado, tachado de inútil, demasiado callado, demasiado complejo.
Y así, el barco deriva, sin dirección, sin liderazgo, a merced de la tormenta. Ese barco, advirtió Platón, es la democracia. Un sistema donde las emociones gobiernan, no el conocimiento, donde cada voz tiene el mismo peso, pero no cada mente está preparada. La llamó la libertad salvaje, la que suena noble pero carece de disciplina, la que confunde deseo con verdad y autonomía con desorden. Y cuando la multitud se cansa del ruido, cuando las promesas se desgastan, cuando la confusión se convierte en miedo, entonces claman por orden. ¿Y quién responde a ese llamado? El tirano. Platón escribió que la tiranía no nace de la monarquía, brota de la democracia, de una libertad excesiva que agota al pueblo y lo lleva a entregarle todo el poder a quien prometa restaurar el orden. El tirano no aparece por la fuerza, asciende mediante la adulación, dice al pueblo lo que quiere oír, culpa a los poderosos, elogia a los pobres, habla con frases simples que reflejan las emociones colectivas, y el pueblo aplaude, le entrega las llaves. Olvida que quienes ayer exigían libertad, hoy se arrodillan pidiendo protección. Y así es como la democracia se devora a sí misma. Eso fue lo que vio Platón, no la utopía que nos han enseñado a venerar, sino una trampa psicológica donde la emoción masiva se transforma en control masivo. No odiaba la libertad, la valoraba tanto que no podía verla ser abusada, porque la libertad sin sabiduría no es libertad, es licencia, es imprudencia, es una multitud sin mapa, y una multitud sin mapa siempre termina suplicando por un rey. Por eso Platón no solo rechazó la democracia, la temía, porque sabía que halaga al pueblo hasta que lo traiciona, y cuando lo hace ya es demasiado tarde. El tirano está en el poder, y fue el propio pueblo quien le pidió quedarse. ¿Por qué creía Platón que la democracia era una ilusión? Porque observó algo que seguimos sin querer admitir. El pueblo no elige lo mejor, elige lo que le hace sentir mejor. No busca al líder más capaz, sino al que le dice lo que quiere escuchar. Y en un sistema donde cada voto cuenta por igual, la voz más fuerte, no la más sabia, siempre gana. Eso no es meritocracia, es mercadotecnia. Platón vio la política transformarse en espectáculo, a los líderes convertirse en actores. Las elecciones ya no eran procesos de deliberación, sino concursos de seducción. El objetivo no era servir, sino cautivar. No era guiar, sino halagar. No era decir la verdad, sino repetir lo que las masas ya creían. Así, la democracia deja de ser una brújula, se convierte en un espejo, refleja los deseos del público hasta que nadie recuerda dónde está el norte. Y mientras tanto, el sistema sigue vivo, no por la fuerza, sino por retroalimentación, no silenciando al pueblo, sino saturándolo con opciones vacías, porque al final no necesitas censurar a alguien si puedes distraerlo. Platón escribió que cuando la democracia madura, la verdad se vuelve irrelevante. Lo único que importa es lo que se siente como verdadero. Y en una sociedad adicta a sentir, los hechos mueren en silencio. La verdad se vuelve relativa, las opiniones, intocables, el conocimiento, elitista, la emoción, ley. Y las mismas personas que exigían libertad viven ahora en una cámara de eco construida por ellos mismos. No quieren ser desafiados, quieren ser validados, así que eligen al político que se ve como ellos, que habla como ellos, que les pone música emocional de fondo y les promete un mundo sin pagar el precio. No preguntan, ¿es verdad? Preguntan, ¿me gusta cómo suena? Eso no es democracia, es psicología de consumo. Y Platón lo entendió con claridad. Dijo, cuando los ciudadanos dejan de valorar la verdad y premian el carisma por encima de la competencia, se vuelven fáciles de controlar. Porque la mejor manera de dominar a una multitud es darle la historia que quiere oír. Y en una democracia, quienes crean la historia ganan. Pero el pueblo cree que decidió por sí mismo, cree que tiene el poder, cree que el sistema refleja su voluntad. Esa es la ilusión final, la mentira más seductora, el engaño colectivo. Porque cuando un sistema solo te da las opciones que aprueba, y tú eliges una, sientes que eres libre. Pero nunca lo fuiste, solo te dejaron escoger el envoltorio, y así la democracia se convierte en su propio disfraz. Platón no la llamó maldad, la llamó inestabilidad. Porque una sociedad basada en sentimientos no tiene cimientos.
se tambalea con el viento, sigue al rebaño, recompensa a quienes manipulan el ánimo del momento. Y poco a poco, la línea entre líder y animador se desvanece. El hombre con visión es demasiado complejo, demasiado incómodo, demasiado lento, pero el encantador, ese gana en segundos. Y no es casualidad, es diseño, porque la democracia te da solo el poder suficiente para que te sientas fuerte, sin permitirte tocar el poder real. Y cuando crees que el espectáculo es verdad, cuando confundes la ilusión con la realidad, defenderás el sistema que te mantiene dormido, aplaudirás tu jaula, protegerás a tus carceleros, lucharás por la máscara y olvidarás el rostro. Esa fue la amenaza que Platón vio, no en la tiranía, sino en una libertad que olvida su esencia, porque cuando el pueblo cree que su voz es verdad y sus emociones son ley, se vuelve ingobernable y a la vez fácil de gobernar. El engaño masivo no necesita imponerse, solo necesita ser creído. Sería fácil descartar las advertencias de Platón si no describieran con exactitud el mundo que habitamos. Él previó que una democracia sin freno se convertiría en un teatro de emociones, donde la verdad no importa y el poder pertenece al artista más persuasivo. Y ahora, míralo a tu alrededor. Observa nuestras elecciones, nuestros debates, nuestros líderes. Quien habla con claridad es ignorado, quien habla con honestidad es odiado, y quien dice lo que suena bien es elegido. Ya no votamos por líderes, votamos por celebridades, por envoltorios, no por sustancia, por confianza, no por competencia, por símbolos, no por soluciones, porque nos entrenaron para confiar en el espectáculo, no en el alma que lo sostiene. Y no es casualidad, es el resultado de décadas de ingeniería emocional. Hoy la política no se basa en ideas, se basa en imágenes, narrativas y frases vacías que suenan profundas pero no dicen nada. Reconstruir mejor, hazlo grande otra vez, esperanza, cambio, avanzar. ¿Avanzar hacia dónde? Nadie lo pregunta, porque ya no pensamos, solo reaccionamos. Y Platón advirtió, una sociedad que recompensa la emoción sobre la razón colapsará en la tiranía, no porque quiera, sino porque no sabrá cómo evitarlo. Hoy, las herramientas de la ilusión colectiva son más avanzadas que nunca. Ya no solo tenemos oradores, tenemos algoritmos, no solo manipuladores. Tenemos máquinas que saben lo que temes antes que tú mismo. Rastrean tus clics, tus pausas, tu ritmo cardíaco. Prueban titulares para ver qué mentira compartes más rápido. Diseñan discursos no para informarte, sino para activarte. Tú crees que decides, no decides. Te están guiando, moldeando, empujando. Ya no eres ciudadano, eres dato, producto, experimento. Y las plataformas que alimentan esta ilusión saben exactamente lo que hacen, porque cuando estás enfadado, pasas más tiempo en línea. Cuando tienes miedo, compartes más. Cuando te sientes moralmente superior, dejas de pensar. Así que te dan líderes que no lideran, sino que actúan. Lloran en cámara, señalan culpables, hablan en eslóganes, fabrican enemigos para que tú sientas unidad, y mientras tanto, el sistema sigue intacto, porque no le importa a quién votes, solo le importa que sigas jugando. Platón dijo, cuando los aduladores se convierten en líderes y los filósofos son ridiculizados, la democracia cae en la tiranía. ¿Y no es eso lo que ves? Los aduladores sonríen a las cámaras. Los filósofos escriben libros que nadie lee. La multitud aplaude mientras el barco deriva cada vez más lejos. Y cuando todo colapse, preguntaremos, ¿cómo pasó esto? Pero en el fondo, lo sabremos. Porque Platón ya lo dijo, la democracia no muere con violencia, muere con aplausos, con hashtags, con manifestaciones lideradas por mentirosos. Muere cuando el pueblo deja de pensar y empieza a seguir. Muere cuando la verdad se convierte en discurso de odio, cuando el silencio es etiquetado como violencia, cuando pensar por uno mismo es visto como una amenaza. Muere cuando la emoción se convierte en ley y la razón en traición. Y si aún crees que esto es democracia, pregúntate, ¿puedes decir lo que realmente piensas? ¿Puedes votar por alguien que no haya sido aprobado previamente? ¿O simplemente estás participando en un ritual diseñado para hacerte sentir libre mientras te mantienen perfectamente controlado? Porque Platón tenía razón, y nosotros somos la prueba viviente. Y si la democracia es solo un espectáculo, ¿quién escribe el guión?
Nos dijeron que elegimos a nuestros líderes, que nuestra voz importa, que nuestro voto cambia las cosas. Pero sé honesto, ¿sientes que el sistema cambia sin importar quién lo encabece? ¿Te sientes más libre o solo más agotado? Porque quizás el verdadero juego no sea por quién votas, sino por cómo te hacen votar. Y entonces llega la pregunta final, la que importa de verdad. ¿Quieres seguir aplaudiendo o quieres despertar? Porque despertar no requiere que destruyas el sistema, solo exige una cosa, que dejes de creerle. Pero sé honesto, ¿sientes que el sistema cambia sin importar quién lo encabece? ¿Te sientes más libre o solo más agotado? Porque quizás el verdadero juego no sea por quién votas, sino por cómo te hacen votar. Y entonces llega la pregunta final, la que importa de verdad. ¿Quieres seguir aplaudiendo o quieres despertar? Porque despertar no requiere que destruyas el sistema, solo exige una cosa, que dejes de creerle.